De tal manera que la idea de este Felipe V es que unificar la monarquía universal española y darle a toda ella una misma organización, unas mismas instituciones y desaparecer aquellas ideas de los reinos para convertir simple y sencillamente en intendencias, ¿verdad?, de acuerdo con el plan de intendencia, aquellos reinos y aquellas instituciones, estas intendencias, al frente de la cual estaba un intendente, pues dependía de los diferentes ministerios y del rey en forma de esa manera, lógicamente, con la ayuda de los ministerios, pues iba a facilitarse, se iba a racionalizar el gobierno de aquellas tierras. Lógicamente esto no lo pudieron implantar de golpe aquellos Borbones. ¿Por qué? Porque se encontraron pues con una tradición multisecular, ¿verdad? Los castellanos no estaban dispuestos a abdicar de los fueros, de los derechos, de los privilegios que habían heredado, pues ya sé, desde la Edad Media. Y no se digan los catalanes, ¿verdad?, con sus fueros y todos los privilegios concedidos por los reyes, que con aquella división territorial que ahora planteaba el primer Borbón, pues iban a desaparecer. Y en los reinos de Indias, pues la situación era más fácil, porque aquí no existía una tan grande diferencia. Los reinos de Indias formaban una unidad que iba pues allá desde las llanuras de las provincias que después pasaron a formar parte de los Estados Unidos hasta la Patagonia, y todo eso era un reino que se encontraba dividido en la materia de gobernación en provincias, 30 provincias, y ahora iban a desaparecer estas y en su lugar se iban a establecer las intendencias. Pero esto también traía por consecuencia que iban a desaparecer varios cargos, como era el cargo de corregidor, desaparecían los gobernadores, desaparecían los alcaldes mayores y quizá el más importante, desaparecían los virreyes. Los virreyes que habían sido introducidos para el gobierno de las Indias desde las épocas de Carlos V, el primero de ellos en México en 1535, con don Antonio de Mendoza, y que era un representante personal del rey. Era un alter ego del rey, al que se le debería, dice la legislación de Indias, brindar el mismo respeto y las mismas preeminencias que se le da a la persona del rey. El virrey tenía que encabezar los desfiles, el virrey ocupaba un sitio privilegiado en la catedral y se sentaba pues casi sobre un trono, tenía prohibido usar dosel, pero de todos modos se ponían los doseles, algo reservado para la realeza, en fin, gozaba de todos los privilegios propios de los reyes. Y con esa ordenanza de intendencia, pues aquella figura que había entrado a la legislación indiana por la insistencia, por las necedades de Cristóbal Colón, que la lleva de los reinos aragoneses a los reinos de Castilla, pues ahora con esa nueva conformación iba a desaparecer. Y pues la América se fue estableciendo paulatinamente las intendencias. Primero se pusieron en toda la parte esta de las islas del Caribe, y la segunda fue la Nueva España. La Nueva España, que fíjense ustedes, las intendencias las pone Felipe V por allá en los inicios del siglo XVIII, y ya andamos por ahí de 1770, 1780, y no se habían animado
los reyes españoles a establecer esta institución en la Nueva España. ¿Por qué? Porque allá habían encontrado muchas oposiciones, entre otras el virrey Bucareli, que consideraba que iba a ser nefasto el establecimiento de esta institución, que acababa con la figura del virrey, que era muy importante en estos territorios que se habían considerado desde el siglo XVI como verdaderos reinos. De tal manera que entonces Carlos III va a mandar a José de Gálvez a que realice pues toda una investigación y le dé un informe de cuál era la situación de aquellas tierras. Y don José de Gálvez pues va a recorrer prácticamente todo el norte de la Nueva España. Claro, esto le va a tomar varios años, y finalmente acaba aconsejando al rey que los recursos de la Nueva España, sus riquezas eran muy grandes, pero se requería de esta reforma. Se requería el introducir estos nuevos funcionarios, estos intendentes, que se encargaran fundamentalmente de, además de la gobernación, pues del fomento de la riqueza. Como les decía, fomentar el comercio, fomentar la industria, etc. Y regresa José de Gálvez con esta información para Carlos III, y el rey, pues, fundamentalmente por respeto quizá al señor rey Bucareli, que además vivió muchos años, pues quedaron ahí paradas las sugerencias de Gálvez, hasta que por fin murió el señor Bucareli, y en 1786 se da la ordenanza de intendentes para la Nueva España. Y aquí vamos a encontrar pues una ofensa o una inconformidad de los criollos, que va a tener especial trascendencia ya para la época de la independencia. ¿Por qué? Porque los criollos, con la creación de esta nueva institución, se van a ver privados de los cargos a los que tradicionalmente podían aspirar. Desde luego vale la pena mencionar que no existe en la legislación de Indias, o sea, la legislación dada por España para la organización y administración de las Indias, una sola disposición que prohíba que los nacidos en Indias, a los que se les llamaba españoles americanos, y españoles americanos también eran los mestizos, y pues ocuparan altos cargos en el gobierno de las Indias. Es más, el más grande, el más importante de los tratadistas del derecho indiano, que fue don Juan de Solórzano Pereira, que escribe aquella obra magnífica en el siglo XVII que se llama Política Indiana, hace severa crítica de la situación injusta e ilegal que se daba en las Indias al privarse a los criollos de los altos cargos del gobierno en las Indias. ¿Por qué? Porque señalaba Solórzano y Pereira, ¿quién mejor que el nacido en América para conocer la problemática que hay en América y las soluciones que se pueden dar y todas las circunstancias que se viven en aquel continente? Entonces, estas gentes que son verdaderos españoles, que conocen la situación de sus tierras, pues lo mejor es encargar a ellos ese gobierno de las islas y no preferir a españoles peninsulares que ni idea tenían, ¿verdad? La mayoría de ellos, cuando venían a gobernar las Indias, pues no tenían idea de cuál era la situación y los problemas